Perfecto. Gracias a todos por estar presente en este último día de conferencias. Creo que hemos aprendido bastante en todos los temas que hemos hablado desde el primer día hasta hoy. En esta última charla les voy a dar un enfoque diferente. No voy a hablar específicamente de un parásito, no voy a hablar específicamente de un organismo en general, sino que voy a dar una breve reseña, una perspectiva general de lo que nosotros podríamos hacer con los tratamientos que existen para algunas enfermedades que ya conocemos. Aquí vale recalcar que este es un campo de acción que está cambiando todos los días y cada vez se escuchan de nuevos papers y nuevas investigaciones, entonces este es un campo dinámico donde pueden haber cambios, donde tal vez uno de los medicamentos que les voy a mencionar hoy en unas semanas tal vez ya no funcione, pero bueno, probablemente ese no sea el caso. Sin embargo, lo que quiero enfatizar aquí es que este es un campo dinámico y nosotros deberíamos interpretarlo como lo que es, un campo que está cambiando y nosotros deberíamos tomar en cuenta que pueden haber cambios a futuro. Sin embargo, como les voy a explicar después, este es un tema muy interesante. Tal vez todo lo que nosotros hemos hablado al respecto, por ejemplo, el tema que teníamos ayer de viroterapia o de inmunoterapia, que también hemos hablado, tal vez esto sea un poco lejano si lo comparamos con el redireccionamiento o la reutilización de fármacos que ya existen para tratar enfermedades importantes como el cáncer. Bien. Les voy a dejar con una frase antes de empezar, y esta frase es, y espero no equivocarme con la frase, más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, creo que así es. Esta frase uno nos deja pensando, ¿no? Y es como que tal vez mejor intentar con algo que yo sé que no es tan bueno, pero que ya lo conozco, me da ese tipo de seguridad, que aventurarme a nuevos caminos o a cosas nuevas. Ese caso es el que sucede aquí con las terapias, con el mundo de la farmacología, con las farmacéuticas. Muchas veces nosotros preferimos algo que ya conocemos, algo que sabemos que funciona, algo que sabemos que es seguro, en lugar de tal vez lanzarnos a una nueva idea. Con eso en mente voy a empezar esta charla. La he dividido en 4 partes principales. Primero voy a dar una introducción, voy a definir brevemente el cáncer para aquellas personas que tal vez no estuvieron en mi charla de ayer. Y voy a hablar del redireccionamiento o de la reutilización de fármacos. Después voy a hablar de las terapias como tal, los mecanismos de acción, los antiparasitarios, los problemas que existen asociados a cada uno y obviamente la optimización, es decir, cómo yo puedo tal vez solucionar estas limitaciones y poder tener una terapia más eficiente. Como les decía, no voy a profundizar en cada uno, les voy a dar una perspectiva general y obviamente al final estaré abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan, obviamente desde una perspectiva oncológica de lo que tiene que ver con el cáncer, los mecanismos de acción, cómo esto podría influir en una carcinogénesis o si es que tiene sentido desde una perspectiva oncológica, que como les dijo Camila, es mi profesión. Primero, esto les presenté ayer, nosotros hablamos de cáncer y cuando nosotros decimos cáncer es una enfermedad que generalmente es temida, especialmente en nuestro contexto, en nuestra cultura. De hecho, nosotros en el programa de radio Hablemos de Cáncer hicimos una encuesta hace unos 2 años y la pregunta era única, ¿cuál es la enfermedad más temida? Y la mayoría de personas decía cáncer. Habían obviamente otras enfermedades como Alzheimer, Parkinson, pero el cáncer siempre tiene esa connotación negativa y cada vez que una persona pronuncia la palabra cáncer es normal asustarse o tal vez pensar mal, especialmente cuando no tenemos los conocimientos. Desde una perspectiva científica, el cáncer es una enfermedad genética porque independientemente del cáncer que sea, vamos a tener un daño del ADN. Si es que el ADN se daña, especialmente en genes que son importantes, yo voy a tener el desarrollo de un cáncer. Como tal, como una enfermedad, el cáncer es muy relevante, es muy importante. Nosotros, especialmente en Latinoamérica, por ejemplo, voy a dar el caso de Ecuador, tenemos el aumento de algunos tipos de cánceres. El hecho de que nosotros estemos aumentando nuestra calidad de vida, ya sea porque tenemos mejores antiparasitarios o porque tenemos mejor sanidad, implica que las personas vamos a vivir más tiempo. El cáncer como tal se conoce como una enfermedad de la edad. Obviamente la mayoría de cánceres se producen cuando una persona llega a la vejez. Entonces, mientras más tiempo vivamos, más probabilidad hay que una persona desarrolle cáncer y por lo tanto el cáncer constituye un problema social muy importante. Es también una enfermedad con un gran impacto económico. Tratar un cáncer es muy caro, por lo que nosotros obviamente hacemos énfasis en la prevención. 40% de los tipos de cáncer pueden ser prevenibles, obviamente adoptando un diferente estilo de vida, teniendo mejores hábitos, así que nosotros hacemos énfasis aquí en la prevención.
El cáncer no es una enfermedad como tal, es un conjunto de enfermedades, al menos a mí me gusta verlo de esa forma. Si nosotros comparamos una leucemia con un neuroblastoma, con un cáncer de colon, bajo el microscopio lucen totalmente diferentes, pero tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que las células se dividen muy rápido y el número empieza a expandirse muy rápidamente también. Estas células son disfuncionales. El hecho de que una célula solo se divida, implica que las células no van a tener ese tipo de corrección o ese mecanismo que va a garantizar el correcto funcionamiento de las células. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener son células que se dividen y solo viven para eso, para dividirse. Aunque 40% puede ser prevenible, lamentablemente nosotros tenemos muchos casos de cáncer. Y cuando una persona tiene cáncer, nosotros tenemos que tratarlo. Y entre las terapias nosotros podemos dividir a las terapias en 3 grupos importantes. ¿Qué es lo que yo le he dividido? Esto obviamente es arbitrario. Lo he dividido por propósitos académicos para que sea más fácil entender. No son los únicos tipos de terapia que hay. Las terapias contra el cáncer son un campo de estudio muy interesante, donde tiene interés de varios científicos alrededor del mundo. Entonces cada vez existen nuevas formas de cómo se podría tal vez tratar el cáncer, pero nosotros podríamos dividirlos en estos grupos. Nosotros tenemos terapias convencionales, que son las que existen hoy en día, las que se llevan a cabo en la práctica comúnmente cuando una persona tiene cáncer. Lo primero que se estudia y se evalúa es si es que esa persona o ese tumor es tratable a través de cirugía, si es que se puede extirpar la mayor cantidad de masa tumoral posible. Y también se puede intercalar entre radioterapia y quimioterapia o usar las dos dependiendo del tipo de cáncer. Estas terapias se han convertido en convencionales porque funcionan. Sabemos que funcionan, sabemos que para ciertos tipos de cánceres cumplen su función, que es reducir la masa tumoral, que es detener al cáncer. Existen muchos casos exitosos de que personas se han curado con este tipo de terapias, pero obviamente podrían ser mejoradas. Nosotros tenemos terapias dirigidas, que tal vez son esas terapias del futuro, que nosotros queremos que ya no sean tanto del futuro, sino que se conviertan en algún tipo de terapias convencionales. Y nosotros así hablamos de las terapias dirigidas o personalizadas, aquellas que van en función de la composición de cada organismo y que se elaboran para tratar un tipo de cáncer específico. Nosotros aquí tenemos la terapia génica, que es la introducción o sustitución de genes, tenemos la inmunoterapia, tenemos moduladores epigenéticos y tenemos la viroterapia, que es lo que hablábamos ayer. Sin embargo, existen otras terapias que tienen mucho interés también, tal vez no están tan avanzadas como las terapias dirigidas, pero que cada vez existen más investigaciones al respecto. Y aquí nosotros podemos enfatizar la terapia fotodinámica, que personalmente me parece muy interesante, cómo nosotros a través de diferentes ondas de luz podríamos modificar la expresión genética de ciertas células y así nosotros le podríamos dar la instrucción de que no se dividan tan rápido, de que mejor se mueran, que cometan suicidio en lugar de dividirse y formar un cáncer más agresivo. Tenemos también ejemplos de terapia evolutiva. Este como tal ya existe, no es algo tan novedoso, simplemente un cambio de estrategia en cómo trato un cáncer. Generalmente la terapia convencional me da el protocolo y me dice, bueno, tengo un cáncer de estado 3, de cáncer de mama, entonces aquí está el protocolo que voy a hacer, tengo que darle este tipo de quimioterapia, después de la cirugía y después este tipo de radioterapia. Entonces lo que los médicos generalmente hacen es seguir ese protocolo y evaluar cómo obviamente el paciente está respondiendo. Si es que hay una buena respuesta, continúo, si es que no la hay, suspendo o cambio. Lo que trata de hacer la terapia evolutiva, como el nombre lo sugiere, es ver la evolución del cáncer y más que eso predecir, anticiparme a cómo el cáncer va a evolucionar y en base a eso dar diferentes tipos de medicamentos. Entonces lo que hacen es utilizar inteligencia artificial, utilizar diferentes algoritmos, supercomputadoras que me van a predecir. Yo pongo los datos de ese paciente individualmente en mi computadora y mi computadora a través de la inteligencia artificial va a predecir cómo va a evolucionar el cáncer. Entonces lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, voy a dar un poquito de esta quimioterapia y espero. Veo cómo va a evolucionar el tumor, no le doy más para evitar ese tipo de evolución rápida, cambio de tratamiento y cambio de tratamiento. De esta forma, yo no estoy tratando de eliminar el tumor por completo, sino que estoy haciendo lo posible para que no evolucione tan rápido, no se vuelva tan agresivo y el paciente pueda sobrevivir con ese cáncer y llevar una vida buena. Y por último, nosotros tenemos el redireccionamiento o reutilización de fármacos que ya existen en el mercado para tratar el cáncer, que es lo que les voy a hablar hoy. Nosotros tenemos diferentes tipos de
estrategias para combatir el cáncer, obviamente porque estas terapias convencionales pueden ser mejoradas. Todavía existen ciertos problemas asociados que son graves y por lo tanto nosotros tratamos de maximizar la eficiencia de las terapias o del programa terapéutico en general y minimizar los riesgos o los efectos colaterales. Si nosotros hablamos de problemas en las terapias convencionales, podríamos citar algunos. Primero es el problema de los efectos secundarios. Cuando nosotros tratamos con quimioterapia, con radioterapia, estos tipos de tratamientos son de amplio espectro. Es decir, no va a ser específico al cáncer, es general. Lo que hace la quimioterapia en general es atacar a las células que se dividen rápido y obviamente como el cáncer está en constante división, va a ser afectado por la quimioterapia. Sin embargo, las células cancerígenas no son las únicas que se dividen rápidamente porque nosotros tenemos células normales que se dividen rápido independientemente de que estén enfermas o sanas. Entonces esas también se van a ver afectadas. Nosotros podríamos resaltar el ejemplo de por qué se cae el cabello, de por qué las personas tienen problemas gástricos después, por qué existe inmunosupresión. Es por este tipo de cosas, porque las células de mi sangre, por ejemplo, se dividen rápido y por lo tanto también se van a ver afectadas con la quimioterapia. También tenemos el problema de daños a otros órganos. Cuando nosotros suministramos quimioterapia, obviamente es un grupo de toxinas que van a entrar en contacto con diferentes órganos, los pueden dañar a las mismas venas, pueden dañar a los diferentes órganos donde pasan. Uno de los órganos que más problema tiene son los riñones, porque al final de cuentas todas estas toxinas van a pasar por ahí, se van a filtrar y van a dañar a los riñones. Así que nosotros tenemos este problema de daños colaterales. Tenemos también el problema de la baja efectividad. Y esto es importante porque a pesar de que nosotros decimos que la quimioterapia funciona, no siempre funciona. Hay casos en los que hay pacientes que simplemente no responden a la quimioterapia y después ponen a los médicos en un problema porque ya no saben qué tratamiento dar. Y esto se convierte muy problemático cuando hablamos al menos de cánceres agresivos, donde el tiempo es muy importante. Nosotros también hablamos de baja efectividad cuando consideramos el número de células que se eliminan por células sanas. Por ejemplo, cuando yo suministro quimioterapia, en el mejor de los casos voy a eliminar a 50 células cancerígenas por una célula sana. Entonces tenemos esa proporción baja, lo cual es muy malo porque eso quiere decir que cuando yo voy matando más células cancerígenas, obviamente voy matando más células sanas. Entonces a eso es lo que yo quiero evitar. Y tengo también el problema de la recurrencia y esto quiere decir que yo puedo tratar un cáncer, ese cáncer puede parecer que ya no existe, puede parecer que se curó, pero después el paciente regresa después de unos 5 o 10 años con un tumor aún más agresivo que ya no responde al tratamiento. Y este es el problema de la evolución del cáncer. Cuando no se trata un cáncer completamente o cuando el cáncer no es totalmente eliminado, le damos tiempo a que aprenda de cierta forma, evolutivamente, a subsistir la quimioterapia. Entonces tenemos el problema de la recurrencia, de la resistencia a las terapias y todo esto es asociado a las terapias convencionales, que como decía anteriormente funcionan, pero pueden ser mejores. Nosotros así hablamos de nuevas terapias, pero cuando nosotros hablamos de nuevas terapias, es fácil tal vez pensar en solo en las promesas o decir como que ya tengo este fármaco, está funcionando, tuve muy buenos resultados en el laboratorio, pero llevarlo a la clínica, llevarlo al mercado, llevarlo a que esté aprobado, es un proceso muy complicado y que obviamente disminuye las posibilidades de dar ese salto a las terapias del futuro. Primero, cuando yo hablo de un nuevo fármaco, es un largo proceso que se ha llevado a cabo. Primero se realizan estudios de laboratorio. Siempre. No existe un fármaco que haya salido al mercado sin un previo estudio de laboratorio. Esto es cuando se produce un fármaco de nuevo, es decir, un fármaco totalmente nuevo que no existía. Hablemos tal vez de un nuevo tipo de quimioterapia, incluso de algún tipo de inmunoterapia. Es algo que no conocía, pero que a través de estudios de laboratorio yo vi que funcionaba más o menos, entonces me llama la atención. Después de hacer estudios de laboratorio, paso a modelos y estos estudios pueden ser in vitro, pueden ser in silico, puede ser que ahora a través de bioinformática yo ya calculo más o menos qué fármaco va a ser bueno. Entonces después paso a estudios in vivo, donde generalmente utilizo modelos animales que me permitirán evaluar si es que en verdad mi fármaco tiene propiedades anticancerígenas. Si es que tengo buenos resultados en el laboratorio y tengo buenos resultados en modelos animales, yo aplico un ensayo clínico de fase 1. En la fase 1 lo que voy a hacer es tomar un grupo pequeño de personas, alrededor de 20, 80 personas,
y le suministro mi nuevo fármaco para ver cómo reacciona. En esta etapa del ensayo clínico fase 1, lo que estoy evaluando es la efectividad primero, pero más que eso, es si es que mi fármaco es seguro de utilizar en las personas. Estoy midiendo cómo va a ser la reacción del organismo, si es que existen daños colaterales, si es que mi paciente sobrevive, si se muere, estoy viendo cómo reacciona, si es que es seguro de utilizar. Y de paso también estoy evaluando cuál es la dosis que me permite obtener lo que yo quiero, en este caso una propiedad anticancerígena. Si es que esto va bien, si es que yo pasé los ensayos clínicos en la fase 1, voy a la fase 2. Aquí involucro un número más grande de personas, generalmente ya voy a los centenares, por 100, 200, 300, incluso más. Y lo que se hace también es lo mismo que hice en la fase 1, pero con un grupo más grande de personas, más variado, para ver cómo está funcionando mi medicamento, si es que existen daños colaterales que tal vez no salieron en la fase 1, si es que en verdad tengo una eficacia que vale la pena continuar, porque puede ser que mi medicamento es seguro, pero al mismo tiempo no cumple lo que yo quiero, que es que trate el cáncer. Entonces, todo esto se mide en la fase 2. Si es que en la fase 2 tengo resultados positivos, paso a la fase 3. Y en la fase 3 es donde yo tengo grupos mucho más grandes, por ejemplo, ya hablamos de miles, el grupo es mucho más mezclado, ya involucro también otras variables como el caso de la etnia, la edad, algún tipo de contexto genético, entonces yo voy viendo cómo funcionan grupos mucho más grandes. Si es que todo va bien en esta fase, la fase 3, en este punto es donde yo recibo la aprobación de la FDA, que recordemos, la FDA es el organismo en Estados Unidos que controla o regula la producción de nuevos fármacos que van a salir al mercado. Recién aquí, en este punto. Obviamente, todos estos factores implican que este proceso de producción de nuevos fármacos tomará alrededor, por lo bajo, de 13 años. Generalmente es más de 13 años, pero eso es lo mínimo. Es un proceso muy costoso que toma de 2 a 3 mil millones de dólares. Puede pasar también que una vez que yo entro a los ensayos clínicos fase 4, que es cuando ya el fármaco sale al mercado, una vez que ya sale al mercado, yo realizo otro tipo de ensayo clínico, que es cuando ya está en el mercado, nuevamente para medir si es que es seguro, si es que existen daños colaterales a futuro. Entonces, es muy difícil que yo diga, este fármaco es totalmente seguro de usar o cumple lo que yo quiero. Todavía va a estar en un tipo de fase de ensayos clínicos, incluso después de que sea aprobado. Y aquí puede pasar, ¿qué tal si es que se descubre que después de unos 10 años existen daños colaterales muy importantes? El fármaco simplemente puede ser retractado y se perdió toda esta inversión, se perdió todo este tiempo. Y obviamente esto implica que todo este proceso de generación de nuevas terapias es un proceso poco exitoso. Solo una de alrededor de 10,000 propuestas llegan a aprobarse por la FDA. Y si se dan cuenta, esa es una probabilidad muy baja de que un nuevo fármaco sea aprobado en el mercado. 1 en 10,000. Por lo tanto, nosotros debemos tratar de ver qué hacer, porque el cáncer sigue siendo un problema muy importante en la sociedad. Las personas se siguen muriendo por cáncer. Entonces, yo no puedo esperar tal vez 13 años por cada candidato de fármaco que sea aprobado. Se necesita hacer algo que sea más inmediato para tratar este tipo de enfermedades. Y eso es lo que resume en este gráfico, cómo el descubrimiento y el desarrollo de un fármaco de nuevo, que es simplemente de la nada, es algo que yo lo hice, un nuevo fármaco, toma alrededor, solo en la etapa de experimentación, de 4 a 8 años, una vez que yo experimento in vivo. Después, la fase de los ensayos clínicos puede tomar de 5 a 7 años, y después, una vez que yo registro mi fármaco, toma de 1 a 2 años. Lo que se trata de hacer con esta idea de reposicionamiento o de redireccionamiento o reutilización, existen varios sinónimos que yo puedo usar, es utilizar fármacos que ya sé que existen, que ya sé que funcionan, que ya son aprobados, y tratar de ver si es que le doy otro uso. Estos tal vez podrían ser modificados, ahí estamos hablando de una reformulación, pero en este caso, si se necesita una reformulación, esto va a ser un cambio mínimo, porque yo me estoy basando en un fármaco que ya sé que funciona. Obviamente, al yo basarme en un fármaco que ya sé que funciona, me estoy evitando muchos de estos pasos. Por lo tanto, reduzco el tiempo de aprobación, reduzco los costos
y lo que es aún mejor, aumento la probabilidad de que sea aprobado. Y en eso tienen que ver mucho las farmacéuticas y todas las compañías que al final son las que invierten y las que monetizan estos productos. Desde el punto de vista de una empresa, de una farmacéutica, es mucho más probable que yo invierta millones de dólares en un fármaco que yo sé que existe, porque tal vez sea la que sea la probabilidad es que, bueno, tal vez si, por más que sea que no se apruebe o que no cumplo mi cometido, no es un fármaco que va a ser retirado del mercado. Entonces yo puedo invertir, incluso sería una inversión menor. A que si, por ejemplo, yo tengo un estudio, cuando yo llego, por ejemplo, a esta fase de acá, la experimentación in vivo, yo digo, bueno, este fármaco parece que funciona, pero si yo invierto tanto para que después resulte que no funciona en humanos por alguna razón, o que tiene efectos colaterales muy nocivos, entonces no vale la pena. Y eso significaría una pérdida millonaria para las farmacéuticas. Entonces, a final de cuentas, cuando nosotros terminamos de hablar de la ciencia detrás de los fármacos y hablamos de lo que en verdad sucede en la práctica, es mucho más factible dedicarse a esto, que es el redireccionamiento o la reutilización de fármacos, porque tal vez es más probable que las farmacéuticas inviertan en idea. Entonces nosotros así podríamos ya recapitular y dar una definición exacta de lo que es esta reutilización de fármacos, y es la aplicación de un fármaco terapéutico que ya existe a una nueva condición. Estos son fármacos que ya han sido aprobados y que en este caso yo les estoy dando un enfoque diferente. Generalmente, por ejemplo, si es que yo tengo antiparasitario, ese antiparasitario se creó y se aprobó para tratar a un parásito en particular o parásitos en general. Y lo que yo estoy haciendo es, tal vez cambiando la dosis, cambiando la forma de administración, estoy haciendo que cambie eso y que en lugar me trate un cáncer. Nosotros aquí tenemos dos opciones. Podría ser un fármaco que se está reutilizando como monoterapia, es decir, como una sola terapia, o si no, como terapia combinada con quimio, con radioterapia, con las terapias convencionales, y que generalmente cuando hablamos de terapias contra el cáncer, la terapia combinada siempre va a ser la más importante o la más prometedora, porque el cáncer es algo que evoluciona constantemente y lo que yo quiero es atacarlo desde diferentes ángulos para evitar esa evolución, evitar la resistencia y evitar a que se vuelva más agresivo. Para yo hacer esto, necesito seguir un esquema. Y para esto voy a hablar de las características específicas del cáncer o los cancer hallmarks. Como decía, el cáncer es un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad como la gripe que tal vez es más fácil de tratarla porque sé lo que es solo una gripe. En ese caso, yo el cáncer tengo como enfermedad una combinación de diferentes cosas. Lo que todas estas tienen en común es el aumento descontrolado del número de células y consiguen eso a través de estas características. Primero, lo que yo tengo es que las células cancerosas tienen una señalización proliferativa permanente. Es decir, ellas siempre tienen esa señalización que me dice que me divida, que me divida, que me divida. Otra cosa que tienen las células cancerosas es que evaden los supresores de crecimiento. El nicho celular, es decir, las células que están en el contorno de un cáncer, lo que van a hacer cuando detectan que hay un cáncer o que hay algo que se está formando, van a enviar señalizaciones que le dicen a la célula que debe parar. Es decir, son supresores de crecimiento. Lo que el cáncer hace eventualmente es evadir este tipo de señalizaciones. También, las células tienen un proceso de muerte celular que es normal y que es lo que debería suceder. Una vez que la célula cumple su ciclo, se tiene que morir. Lo que hace el cáncer es resistir a esa muerte celular que se conoce como apoptosis. También tengo una alteración que me permite ser inmortal desde el punto de vista celular. Es decir, la célula se divide, se divide, se divide, se divide N veces. No existe tal vez un punto de finalización en donde las células ya no se van a dividir porque tienen este tipo de inmortalidad. Si yo comparo, si cojo una célula de cualquier parte de mi cuerpo y le pongo en una caja Petri y veo cómo se divide, va a haber tal vez unos 7 ciclos de división y después ya no se divide porque ya cumplió su ciclo, ya no hay cómo. Sin embargo, las células cancerosas tienen una división inmortal. Tengo también problemas como la inestabilidad y las mutaciones genéticas y genómicas. Como decía, cuando ustedes, por ejemplo, ven un cáncer bajo el microscopio y estudian en los genomas, van a ver que los cromosomas son totalmente diferentes. Tenemos 3 cromosomas, 1, tenemos 4 cromosomas, 2, tenemos un amplio rango de aberraciones cromosómicas que no va a tener sentido.
Y muchas veces se van a seleccionar o se van a favorecer aquellas que promueven la división celular. Tengo también problemas en el metabolismo. Obviamente el cáncer es algo que se divide, es una masa celular que se divide rápido, entonces van a tener que comer, necesitan energía. Y lo que hacen es programar las rutas de metabolismo favoreciendo solo la asimilación de glucosa. Es decir, la energía fácil, es como que ya no se toman el tiempo de tener nutrientes que le van a dar energía a largo plazo, sino que simplemente es algo que me dé energía para ese rato y para dividirme y ya está. Tengo también como característica del cáncer la inducción de angiogénesis o de nuevos vasos sanguíneos, es lo que les decía ayer. Un tumor generalmente puede crecer hasta medio centímetro y una vez que crece hasta medio centímetro va a dejar de crecer. Para que pueda progresar más allá de medio centímetro, lo que tiene que hacer es crear un sistema de vascularización que le permita la entrada de nuevos nutrientes y por eso empiezan a formarse nuevos vasos sanguíneos que le permitirán la entrada de nutrientes, la salida de desechos y así el cáncer tiene una ruta de nutrientes a sí mismo. También tenemos como característica la activación de la invasión y metástasis, y esto es lo más importante del cáncer desde un punto de vista de supervivencia. Lo que en verdad mata del cáncer es la metástasis. Una vez que el cáncer crece a tal punto que invade otros órganos y obviamente estos van a ser comprometidos y al final eso es lo que mata al paciente, una metástasis. Raras veces el paciente muere por un tumor primario. En ocasiones, cuando el tumor primario es en realidad algo malo, es cuando compromete órganos vitales como el cerebro o el hígado o tal vez los pulmones, pero de ahí es la metástasis lo que termina matando al paciente. También tenemos un ambiente inflamatorio. Esto es algo que todo cáncer tiene. Es un ambiente de inflamación. Y esto es algo también interesante porque muchas personas dicen que es por esta razón que la obesidad es involucrada o se relaciona con muchos cánceres, porque la obesidad actúa de esta forma. Lo que hace es emular un tipo de sistema inflamatorio y lo que hacen las células cuando están con demasiada inflamación es dividirse rápido. Entonces, esto también es algo muy importante de tomar en cuenta. Y también tenemos la evasión del sistema inmune, que es lo que también hablábamos un poco ayer. Una de las características del cáncer es que debe idearse formas de evadir al sistema inmune. El sistema inmune está en constante patrullamiento de todo nuestro organismo y cuando detecta un cáncer lo elimina, así que el cáncer debe aprender a evadir este tipo de reconocimiento por el sistema inmune. Ahora, lo importante de esto es que yo a través de técnicas de bioinformática e inteligencia artificial, yo puedo atacar el cáncer en diferentes puntos de sus características específicas. Yo puedo tal vez atacar a las señales proliferativas, yo puedo atacar la activación de la metástasis, yo puedo activar la apoptosis. Y como ustedes pueden ver aquí en las letras pequeñas, yo tengo diferentes fármacos que pueden ser reutilizados para atacar al cáncer de esta manera. En este caso voy a hablar de 4 agentes y aquí obviamente vale la pena mencionar que estos no son los únicos, estos solo son 4 grupos que yo utilicé de aquellos que se utilizan normalmente para atacar infecciones antiparasitarias. Como ustedes pueden ver acá, existen muchas alternativas y existen muchos candidatos de reprogramación o de redireccionamiento de fármacos. Tengo algunos y estos obviamente están en constante investigación, todavía están en estudios, algunos ya están en ensayos clínicos y existe bastante interés por parte de la comunidad oncológica de ver cómo se pueden utilizar estos agentes que ya existen, que ya están aprobados para tratar un cáncer. De los que voy a hablar son 4, son artemisina, es cloroquina, es quinacrina y es ivermectina. Tal vez estos dos últimos, cloroquina e ivermectina, son agentes que ya hemos escuchado. Estos estuvieron también bastante en la vanguardia cuando estuvimos con el problema, bueno, todavía estamos con el problema de la COVID, pero existían muchas versiones en las que algunas personas tomaban ivermectina o cloroquina para tratar de detener este tipo de infecciones. Y algunos decían que en verdad funcionó. Y lo que se hacía en este caso es un tipo de reutilización. Es la idea central de lo que se quiere hacer en este caso con el cáncer. Teníamos el problema de la COVID y lo que algunas personas hicieron fue tomar ivermectina y en este caso le estoy dando un uso diferente para lo que ya fue aprobado. Aquí viene el disclaimer y obviamente lo que yo quiero enfatizar aquí rotundamente es que con lo que ustedes tal vez pueden aprender en esta charla,
no quiere decir que o sea, que yo voy a tomar ivermectina para tratar un cáncer o para prevenir un cáncer o la cloroquina para tratar un cáncer, no. Esto es una idea central de cómo yo puedo reprogramar o reutilizar estos agentes terapéuticos para tratar una enfermedad diferente, pero eso no quiere decir que yo pueda ir a tomarlas sin ningún tipo de prescripción médica. Eso es lo que yo quiero enfatizar aquí, porque obviamente estos son agentes tóxicos que, como son antiparasitarios, sirven cuando la persona está enferma. Así que si yo lo tomo como un agente profiláctico para prevenir una enfermedad, no tendría mucho sentido. Es más, los efectos secundarios o la administración inadecuada, es decir, yo me puedo intoxicar con mucha ivermectina, también puede tener efectos muy corrosivos para mi salud. Entonces, eso es lo que yo quiero enfatizar aquí. Sin embargo, desde un punto de vista científico, son agentes muy interesantes y que al menos en la oncología tendrían mucho potencial. Nosotros hablamos de la artemisina. Este es un fármaco que ha sido aprobado para la malaria. Este es un fármaco que fue tomado de plantas de China, de plantas de esa localidad, y que fue tanto el impacto, fue tanto o sea, funcionó tan bien que terminó en un premio Nobel al final en esta persona que vemos aquí, Yu Tu, una mujer científica que ganó el premio Nobel por extraer un compuesto de una planta para desarrollar artemisina y así crear un compuesto que sea muy efectivo contra la malaria y poder dar un fin a esta enfermedad que es muy letal, especialmente en diferentes zonas del África. La artemisina funciona como tratamiento de antimalaria, bloqueando la conversión de hemoglobina en hemosol. Nosotros debemos aquí tomar en cuenta que la malaria es una enfermedad parasítica que tiene diferentes fases que ya les voy a indicar después, y lo que hace es introducirse en los glóbulos rojos. Y una vez que estén los glóbulos rojos, absorben el hierro, porque eso es lo que los parásitos quieren. Quieren ese hierro porque utilizarán ese hierro para hacer más huevos y así completar su ciclo de vida. Entonces, al momento de tomar el hierro de los glóbulos rojos, lo que va a hacer la malaria es explotarlos. Y si es que yo exploto los glóbulos rojos, me quedo sin ese agente transportador de oxígeno, comprometiendo a varios órganos vitales. La malaria es una de las enfermedades más importantes de la historia de la humanidad, incluso me atrevo a decir que más que el VIH, porque históricamente la malaria ha matado a más personas que cualquier otra enfermedad infecciosa. De hecho, la malaria es la enfermedad parasítica más relevante que existe actualmente en estas zonas de África. E incluso es tan importante con la historia de la humanidad, es una enfermedad tan antigua que las personas en estas zonas de África han evolucionado, han estado tanto tiempo con nosotros y ejercido una presión de selección natural que las personas de África han evolucionado de tal forma que tienen sus glóbulos rojos tienen diferente forma. En vez de ser glóbulos, tienen una forma como, bueno, es círculo en inglés, pero es una forma media rara, que es mucho más pequeña, que esto permite que cuando los parásitos de la malaria quieran entrar, no puedan. Lo malo de esta evolución de las personas de África es que también cuando tengo genes homocigotos para esta condición, desarrollo una enfermedad que se llama anemia falciforme. Entonces, bueno, este ejemplo que les doy es solo para resaltar qué tan importante ha sido la malaria para la historia evolutiva de la humanidad, que la humanidad en este caso es mejor para la humanidad tener el riesgo de desarrollar anemia falciforme, pero en este caso tener un tipo de protección contra la malaria. Y eso lo pueden ver en internet, se llama anemia falciforme y podrán ver toda la historia evolutiva que es muy interesante en este caso contra la malaria. Sin embargo, yo puedo tomar este fármaco, artemisina, y puedo explotar sus propiedades anticancerígenas. Lo primero que voy a hacer con este fármaco es explotar ¿cómo se diría? Explotar los diferentes mecanismos o las diferentes formas en las que puede prevenir un cáncer. Como les decía, nosotros tenemos diferentes tipos de características del cáncer y yo podría direccionarme a cualquiera de ellas. Y lo que yo he encontrado cuando trato el cáncer con artemisina es que estos inhiben la vía molecular del NF-κB. El NF-κB es un mecanismo de señalización celular muy importante que está relacionado a la inflamación. Cuando yo tengo demasiada activación de NF-κB, lo que voy a hacer es estimular un ambiente inflamatorio que al final va a promover a mis células a dividirse más.
Aparte, la artemisina puede tratar un cáncer a través de la inducción de la apoptosis. Y esto es muy interesante porque, como decíamos, la apoptosis es un tipo de muerte celular programada. Y lo que pasa con el cáncer es que las células aprenden a resistir este tipo de muerte celular. Lo que yo voy a hacer con artemisina es promover o estimular la muerte celular que las células cancerígenas la han apagado. En este caso lo hace a través de la acumulación de ROS, y yo puedo ver que aquí también tengo la acumulación de ROS. ROS significa especies de oxígeno, son radicales libres que lo que van a hacer es dañar diferentes moléculas. Entonces, al acumular ROS, yo voy a tener la inducción de apoptosis de diferentes alternativas. En este caso, yo voy a enfatizar la ferroptosis, que es un tipo de muerte celular un poco diferente. No es la apoptosis como tal, y lo que hace es inducir la acumulación de hierro en las células. Es decir, no le doy en este caso a los parásitos, sino que el hierro se empieza a acumular en las células y lo que hace es eliminarlas. También induce otro tipo de muerte celular que se conoce como ferritinofagia. En este caso se han visto resultados muy positivos en la leucemia aguda mieloide, y también estimula la anoiquis. El anoiquis es un tipo de muerte celular que se da cuando existe el desprendimiento celular. Normalmente cuando yo observo un tejido, las células están pegadas unas a otras, y las células tienen la instrucción de que si una se despega, esa célula tiene que morirse. Lo que pasa en el cáncer es que las células pierden esa instrucción o simplemente la ignoran, y cuando se desprenden no se mueren. Y eso es lo que favorece la metástasis o la invasión futura a otros tejidos. Lo que hace la artemisina en este caso es inducir o revertir ese proceso de anoiquis, que cuando una célula se desprenda se va a morir. Entonces, de esta forma es como yo puedo dar un diferente uso a un fármaco que en este caso funciona contra la malaria para tratar un cáncer. Si la artemisina en este caso bloqueaba la conversión de hemoglobina en hemozoína, pero que al final terminaba en la acumulación de radicales libres en los parásitos, que al final son estos radicales libres los que van a eliminar al parásito, la malaria, yo puedo aprovechar esta propiedad de acumulación de especies de radicales libres contra el cáncer. Si es que yo los acumulo, yo también voy a causar un ambiente tan tóxico para la célula que simplemente no se va a poder dividir y no tendrá otra opción simplemente que eliminarse. Y en este caso estoy también induciendo un tipo de muerte celular alterna, ya que si la célula cancerosa ha aprendido a no morir por apoptosis, yo estoy induciendo la ferroptosis, que en este caso le da una alternativa de muerte celular, y en el contexto del cáncer es muy útil. Si nosotros hablamos también de la malaria, estamos hablando de una enfermedad muy, muy importante. Como les decía, hablamos que en el 2015 casi la mitad de la población mundial corría el riesgo de padecer el paludismo, que es la enfermedad por este parásito. Existen millones de millones de millones de muertes, y la mayoría de casos están en esta zona de acá. Tenemos síntomas muy extremos, que en este caso es una fiebre muy, muy alta, y cefalias, vómitos. Los síntomas toman días en aparecer, pero esta es una enfermedad letal que si no se trata pone en riesgo la vida del paciente, y por eso nosotros podríamos considerar estas cifras muy relevantes para este tratamiento. Y por eso es que tenemos también un premio Nobel. Cuando esta científica descubrió que se puede sacar de una planta la artemisina, obviamente valía la pena darle un premio Nobel. Era algo de tanta significancia que era digno de un premio Nobel. Nosotros tenemos el otro ejemplo de fármaco antiparasitario, tenemos la cloroquina. La cloroquina se ha utilizado como tratamiento de la antimalaria. Sin embargo, los usos cada vez se van diversificando un poco más. Nosotros tenemos, creo que sí, aquí tenemos aquí la cloroquina, tenemos que es un agente contra la malaria, funciona de la misma manera, bloquea la conversión de hemoglobina, acumula los radicales libres, se ha utilizado en diferentes cosas. Y lo que se ha hecho en este caso es utilizarlo contra el cáncer, y los resultados han sido muy prometedores. De hecho, la cloroquina ya se utiliza para el cáncer pancreático y ha sido aprobada por la FDA, lo que me indica que ya ha pasado este estadio de la fase 3. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la cloroquina tuvo esta aprobación en un tiempo muy reducido, que tomó tal vez ni una tercera parte de los años que toma desarrollar un fármaco nuevo. Y ha sido aprobada por la FDA, y el mecanismo de acción de la cloroquina es inhibir un proceso que se conoce como autofagia, que les voy a explicar en un minuto. La autofagia es un proceso muy importante para las células que también involucró a otro premio Nobel,
Y lo que hace en este caso la cloroquina es inhibir la autofagia y lo inhibe por la deteniendo la incorporación de esa proteína que se llama STX17 a todo el complejo de autofagia y lo que va a hacer es detenerlo ahí en ese punto. Nosotros podríamos sacar extractos de la cloroquina, que en este caso tenemos el extracto de C661, y este inhibe una proteína que es muy importante también en el cáncer, PPT1, que todavía no se conoce bien qué hace, pero estudios bioinformáticos han encontrado que la mayoría de cánceres tienen muchos niveles de PPT1, entonces lo que va a hacer este extracto de la cloroquina es detenerlo. Esta es una estrategia muy prometedora en diferentes tipos de cánceres. Tenemos que, por ejemplo, para el cáncer pancreático ya ha sido aprobado. Se ha tratado en cánceres de cerebro, se ha tratado en cánceres de mama, se ha tratado en otros tipos de cánceres gástricos y son muy, muy prometedores los resultados que se han obtenido. En general, nosotros podríamos decir que todos los cánceres que dependen de la autofagia podrían ser tratados de alguna forma con cloroquina. En este caso, la cloroquina va a ser, nosotros podríamos decir que una estrategia de terapia combinada, porque en este caso les va a ser susceptibles a las células a asimilar otro tipo de terapia convencional como la quimio o la radioterapia. Nosotros aquí tenemos cómo funciona la malaria. Como decíamos, la malaria es una enfermedad parasítica, es un parásito y este parásito es transportado por un mosquito que se encuentra en las zonas tropicales de África y tiene diferentes ciclos. Nosotros tenemos el ciclo del mosquito, que una vez que inserta el parásito en el organismo, el parásito va a entrar en el hígado tiene otra función, otro tipo de stage, otro tipo de ciclo, y una vez que sale del hígado va a entrar a los glóbulos rojos, y aquí es donde se produce la parte mortal para la persona, porque como ustedes pueden ver acá, aquí se produce el proceso de maduración, y una vez que madura el parásito va a destruir a los glóbulos rojos, y así es como se completa este ciclo. Entonces, es una enfermedad que destruye los glóbulos rojos y por ende va a tener repercusiones muy importantes en la vida de esta persona. Nosotros decíamos que la cloroquina, es decir, el tratamiento contra la malaria, funciona porque detiene la autofagia. Entonces, nosotros para entender por qué esto es importante, debemos hablar un poco de la autofagia. Y la autofagia es uno de los procesos más interesantes y, sí, de hecho es interesante y es un proceso raro que sucede en la célula, que es un proceso donde literalmente, como ustedes pueden ver aquí en la primera imagen, en la imagen central, es el proceso de comerse a sí mismo, y eso significa fagia, comer, auto, uno mismo, y es cuando la célula se empieza a comer partes de sí misma. La autofagia es un proceso que no se conocía tan bien, de hecho se confundía muchas veces con apoptosis, que es un tipo de muerte celular, pero no fue hasta que este científico de acá de Japón, Yoshinori Yoshimi, él empezó a tratar de ver la autofagia como un proceso distinto y descubrió que es algo totalmente diferente a la apoptosis convencional. Ahora nosotros lo que sabemos de la autofagia es que es un proceso de reciclamiento, entonces la pregunta central aquí es ¿por qué las células se comen parte de sí mismas? Es como que yo me comiera un órgano mío, ¿por qué? Y la respuesta es reciclaje. Este es un proceso de reciclamiento para la célula donde, si es que, por ejemplo, desde la perspectiva celular, la célula encuentra que una mitocondria o un organelo, porque estamos hablando de cosas grandes, un organelo ya no está funcionando correctamente, por ejemplo, una mitocondria, lo que va a hacer es comerse, degradarlo y reciclar esos componentes para producir nuevas proteínas y producir nuevos organelos o nuevos compuestos celulares. La autofagia es un proceso muy complejo, que no voy a detenerme a hablar mucho de la parte molecular, pero como ustedes pueden ver acá, es un proceso complejo, involucra diferentes proteínas, es un proceso de diferentes etapas. Yo empiezo con fagoforo. Una vez que tengo este fagoforo, yo tengo proteínas que van a generar este tipo de membrana, de doble membrana, que una vez que ya está completo se encierra, encapsula los organelos que yo quiero degradar, y para degradarlo se va a unir con el lisosoma, formando el fagolisosoma. Recordemos que el lisosoma tiene proteínas y enzimas muy acídicas en el interior, y lo que hace es transportar este ácido dentro del lisosoma, el autofagosoma, y se produce el proceso de reciclaje. Nosotros podemos ver esto en el contexto celular. Yo tengo el proceso de endocitosis, que la célula lo hace normalmente, pero aparte, una vez que yo detecto un organelo que está mal funcional, lo que va a pasar es forma el fagoforo, que generalmente sale del retículo endoplasmático,
se produce la unión con el lisosoma y se produce el autolisosoma, donde se degradan con estas enzimas a los organelos que no están funcionando. Una vez que se produce el proceso de degradación, los diferentes componentes irán a diferentes partes de la célula para ser utilizados como bloques para crear organelos nuevos o nuevas proteínas que necesite la célula. Molecularmente ustedes pueden ver que varios tipos de señalización celular están involucrados en el control y la regularización de la autofagia. Tengo que un cambio de nutrientes puede estimular la autofagia y eso es algo muy interesante. Si yo tengo una célula que no tiene muchos nutrientes, lo que va a hacer la célula es comerse a sí misma para tratar de subsistir y no morirse. Si es que yo cambio los niveles de oxígeno, también yo voy a influir en la autofagia. Si es que yo tengo diferentes niveles de energía, o si es que tengo diferentes ligandos de factores de crecimiento, diferente información extracelular, todo esto va a converger en un complejo que se llama mTOR, y estos son los que van a regular la autofagia. Sin embargo, si es que nosotros hablamos de cáncer, ¿qué rol tiene la autofagia? La autofagia es un proceso que ocurre naturalmente en todas las células de mi cuerpo. Tal vez existirán algún tipo de excepciones en células que ya son demasiado especializadas, pero en general la autofagia es un proceso natural. La autofagia tiene un rol dual en el cáncer. La autofagia puede ser un promotor de la carcinogénesis y un inhibidor de la carcinogénesis. En otras palabras, la autofagia puede promover la formación de un cáncer y puede prevenir la formación de un cáncer. En este caso, cuando yo tengo una célula que se encuentra normal, la autofagia va a prevenir la formación de un cáncer. Porque si es que yo tiene sentido, si es que esta célula que yo tengo acá está normal y tiene, por ejemplo, una mitocondria que no funciona, lo que yo quiero hacer es eliminarla. Entonces, en este caso, la autofagia está previniendo la formación de un cáncer porque está eliminando algo que no funciona. Si es que esta mitocondria se quedaría ahí para siempre, por más que no funciona bien, lo que puede hacer es producir especies de radicales libres, dañando el ADN. Si es que yo tengo un organelo que no funciona, no va a cumplir la función que debería, y eso obviamente podría repercutir en la formación de un cáncer. Entonces, en etapas iniciales, antes de la formación de un cáncer, la autofagia previene este cáncer. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, existen diferentes caminos que podrían ser explotados por el cáncer, podrían ser aprovechados por y en este caso, cuando ya se forma un tumor puede tomar la autofagia para producir un cáncer aún más agresivo. Entonces, en etapas tardías, la autofagia promueve el cáncer. Promueve el cáncer porque, digamos, si yo tengo una masa tumoral y le doy quimioterapia, en este caso la quimioterapia es un ambiente muy tóxico que le va a inducir a la célula que se muera, si es que ya tengo un cáncer. Con la autofagia, la célula lo que puede hacer es simplemente tapar toda la parte de afuera y no absorber nada de los químicos de la quimioterapia y sobrevivir a base de autofagia. Entonces, en este caso, la autofagia, cuando ya tenemos un cáncer, es algo muy problemático porque es lo que está detrás de la resistencia a la terapia. Muchas veces los cánceres no responden a la quimio, a la radioterapia, y es por esto, porque la célula simplemente no come y lo que hace es comerse a sí mismo a través de este proceso de la autofagia y eso previene la respuesta a la quimio. Entonces, lo que yo puedo hacer es, si yo quiero prevenir un cáncer, yo necesito inducir la autofagia. Entonces, si es que yo quiero inducir la autofagia, tengo diferentes fármacos, que obviamente no voy a hablar de estos porque no son antiparasitarios. Tengo el rapamicino, que es un antifúngico. Esto es cuando la charla de ayer hablábamos de los hongos y también de la de Margarita. Tenemos, y estamos aquí hablando también de otro tipo de reprogramación de fármacos. Tengo otros fármacos como el tamoxifen, tengo aquí inhibidores de ciclooxigenasa, por ejemplo, la aspirina. La aspirina se conoce que previene el cáncer de colon por diferentes mecanismos. Uno de ellos es la inducción de la autofagia y también la prevención de la inflamación continua. Tengo inhibidores de proteasoma. Entonces, en esta etapa, antes de que se forme el cáncer, yo tengo que inducir la autofagia. Sin embargo, cuando yo tengo un cáncer que está en estado avanzado, que ya no resiste la terapia, lo que yo tengo que hacer es inhibir a la autofagia. Entonces, nosotros aquí tenemos los ejemplos que les di anteriormente, que es la cloroquina y también el derivado, la hidroxicloroquina. Lo que van a hacer es prevenir la formación de estos complejos, dejando el cáncer sin esa herramienta, sin esa alternativa de que pueda consumirse a sí mismo para evitar la muerte celular.
Por último, tengo la quinacrina. La quinacrina es un fármaco que se puede utilizar contra la malaria, también se puede utilizar contra otra enfermedad muy importante parasitaria que es la giardiasis. Este tratamiento ha sido utilizado en el caso de la antigiardiasis, cuando este parásito es resistente al metronidazol, es seguro de usar. Y yo también tengo propiedades anticancerígenas de este fármaco porque puede activar a P53. P53, bueno, antes de P53, este es el ciclo de la giardiasis, es una enfermedad muy importante, especialmente en India. Este es conocido por causar diarreas que se contagia por consumir alimentos contaminados y tiene esta forma de acá. Es un parásito muy conocido y que produce diarreas muy importantes, especialmente en India o en estas poblaciones de ambientes tropicales y que tiene obviamente muchas implicaciones terapéuticas. Decíamos que la quinacrina puede también ser un fármaco anticancerígeno porque activa P53 y P53 es muy importante porque es el guardián del genoma. P53 lo que va a hacer es a controlar si es que existe algún daño celular, algún daño genético y va a poner a la célula en arresto para que no se pueda seguir dividiendo. Nosotros podríamos decir que P53 se encuentra detrás de casi todos los tipos de cánceres que hay. P53 es el gen más importante cuando hablamos en relación al cáncer. Entonces, si es que nosotros encontramos un fármaco que aumenta o que activa P53, obviamente tendrá mucho interés por parte de la comunidad científica. Vale la pena aquí recalcar también que P53 en este caso puede ser utilizado en conjunto con erlotinib, otros tipos de fármacos y se encuentra ya en algunos estudios de ensayos clínicos en fase 2. Entonces, tal vez es muy probable que llegue la fase 3 en unos pocos años. Y por último voy a hablar de la ivermectina, no voy a profundizar mucho en esto. La ivermectina se obtiene de un derivado de una bacteria que se encuentra en el suelo y es un antiparasitario de amplio espectro, es decir, no es para una enfermedad en específica, sino que mata parásitos en general. Y eso es porque se une a diferentes canales de glutamato que se encuentran en células musculares y nerviosas, y esto lo que hace es aumentar la permeabilidad celular, haciendo que las células del parásito se destruyan y también inhibe ciertos vías de señalización de GABA, que son señalizaciones neuronales que se encuentran en los parásitos, haciendo nuevamente que estos se destruyan y el parásito se muere. De acuerdo a las propiedades anticancerígenas, todavía se encuentra en investigación, pero hay resultados muy prometedores en cánceres de mama, pero obviamente nuevamente funciona alterando la autofagia citostática, que es algo que ya les había hablado en un principio. Nosotros aquí tenemos diferentes fármacos, tenemos itraconazol, que es un fármaco antifúngico, tenemos ivermectina, que como les decía, nuevamente aquí tenemos el mecanismo de la autofagia, y lo que va a hacer es a detener este proceso. Entonces, nuevamente, si es que yo tengo un cáncer que ya está avanzado, me servirá la ivermectina para poderlo volver susceptible a las terapias convencionales como la quimio o la radioterapia. Tengo también el ketoconazole, que es otro antifúngico, que también funciona de diferentes maneras, y tengo brefentin, que es un antiviral. Entonces, la idea central de esta charla es considerar a todos estos fármacos que ya han sido probados como tal vez ese instrumento del futuro o ese instrumento que nos permitirá generar nuevos fármacos que obviamente van a ser más fáciles de ser aprobados, van a costar menos y será mucho más fácil que las farmacéuticas inviertan en esta nueva. La ivermectina tuvo también bastante acogida, tuvo también bastante controversia. Fue un fármaco que se utilizó para tratar el COVID, algunas personas lo utilizaron. De nuevo, esto se basó en ensayos, en estudios que se realizaron en Egipto, pero que hubo bastante controversia. Al momento, la comunidad científica se mantiene en espera, necesitan obviamente sacar más datos clínicos y ver cómo en verdad funciona la ivermectina en el caso del coronavirus, pero este también es otro tipo de reutilización de fármacos para tratar otro tipo de enfermedades. Y tiene sentido, si es que nosotros llegamos a descubrir o si es que se llega a encontrar el mecanismo de acción de la ivermectina para tratar coronavirus, será mucho más fácil aprobar la ivermectina o darle un diferente uso que a descubrir un nuevo fármaco que sea un antiviral efectivo contra los coronavirus. Entonces, obviamente, se nos brinda la posibilidad de hacer las cosas más fácilmente y de aprobar fármacos más rápido, especialmente cuando tenemos una emergencia como en estos casos.
Finalmente, la idea central, como ya les dije, es esto, ver a los fármacos que ya existen como no solo algo limitado a la enfermedad por lo que fueron realizados, sino que nosotros les podríamos dar diferentes usos, tal vez reformularles un poquito para tratar diferentes enfermedades, en este caso el cáncer. Las perspectivas a futuro es que nosotros, afortunadamente, ya no tenemos que basarnos en estudios tan empíricos, sino que ya se utilizan modelos computacionales, se utiliza la bioinformática, la inteligencia artificial para descubrir cuáles fármacos podrían ser los candidatos para ser utilizados de diferentes maneras. Entonces, esta es la idea de esta imagen de aquí, que ahorita en estos años que estamos aquí en 2021, nosotros ya tenemos una estrategia flexible donde se utiliza tanto la parte empírica como la parte de bioinformática y obviamente tiene bastante interés por parte de la comunidad científica. Con eso ya termino esta charla. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen alguna pregunta, me gustaría escucharles. Y eso sería todo de mi parte el día de hoy. Muchas gracias.